Y en la entrevista principal vamos a conversar con el presidente de la Democracia Cristiana, también diputado, Alberto Undurraga. Gracias por estar aquí con nosotros, Alberto. A ver, si tú tuvieras que calibrar la temperatura del momento político desde tu posición y siendo líder de uno de los partidos más importantes del país, ¿cómo lo podrías declarar? La temperatura. Primero, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Mira, la temperatura oscilante, que es el problema de la polarización, ¿no? A veces muy frío y a veces muy caliente. Entonces, eso le hace mal al cuerpo. Le hace mal al cuerpo que se enfríe, le hace mal al cuerpo que esté, pero con una fiebre muy grande. Y yo creo que eso le pasa al país cuando pasa de un extremo a otro, ¿no? Mira el proceso constitucional, para mirarlo con algo de distancia, no hablar solo del gobierno. Tuvimos un primer proceso cargado a la extrema izquierda y un segundo proceso cargado a la extrema derecha. Eso le hace mal al país. Ahora, el desafío, quienes estamos en posiciones intermedias, en el caso nuestro un centro progresista, para hacer transformaciones con responsabilidad, el desafío es hacerla atractiva, hacer programas y propuestas que sean atractivas. ¿Qué hacen, Fernando, por ejemplo, nuestros alcaldes, alcaldesas, nuestros candidatos? Pero ¿cómo eso que se hace a nivel comunal, a nivel regional, poder llevarlo a nivel nacional? Yo creo que esos son algunos de los desafíos. No me imaginaba una pregunta desde lo médico, no desde la temperatura, pero creo que eso es, ¿no? Ahora, Alberto, estamos en la antesala de elecciones y son elecciones territoriales, son elecciones donde se produce una relación muy cercana y de conocimiento y de bastante conocimiento con los candidatos, particularmente los alcaldes, los consejeros y los concejales, perdón, y todo eso. ¿Qué tanto sientes tú que los partidos, por ejemplo, que forman parte del centro político, están? ¿En qué condiciones? ¿Tú ves o adviertes que pueden darse sorpresas en estas elecciones que, como todas las elecciones, en este caso son obligatorias, pero como todas las elecciones, son la antesala de las elecciones que eventualmente vienen al Parlamento y al presidente o presidenta de la República? En general, Fernando, los liderazgos locales trascienden de la mirada solamente política. Tienen un marco en esa línea, pero trascienden. Los buenos líderes son más transversales. Mira, yo he estado en 6 regiones en estos últimos 10 días, 12 días, desde la región de Antofagasta, apoyando a Gonzalo Antañán, que es un gran líder bien transversal, hasta la región de Biobío, ayer domingo, ¿no? En Penco, con Frei Neira, gran líder. Lo aprovecho de mencionarlo, ¿no? Y por supuesto Aldo Mardones, nuestro candidato en Concepción. Y en distintas regiones, aquí en la región metropolitana con Jimena Yamina en Peñalolén, Edith Alarcón en La Granja y Roberto Valenzuela en La Florida. En fin, para no nombrarlos todos, ¿no? Después me va a decir tanta propaganda que hacemos. Bueno, tú eres el presidente del partido. Soy el presidente del partido. Bueno, entonces, si soy el presidente del partido, nombremos a Guillermo Lamas en Valparaíso y a Carlos Arellano de Rancagua también. Bueno, y en cada uno de ellos, en cada uno de esos lugares, lo que están haciendo nuestros candidatos es plantear propuestas para la ciudad. Y propuestas en varias dimensiones que conectan con lo nacional, porque cuando hablamos de inequidad en materia de salud y nosotros empujamos el fin a la lista de espera a nivel nacional, nuestros candidatos, también Juan Carlos Figueroa en Talca, nuestros candidatos nos señalan, mira, ¿por qué no hacemos que nuestras comunas tengan una cierta equidad territorial? Hay barrios que lo tienen todo, hay barrios que les falta. Y eso es sumamente importante. ¿En qué materia? En seguridad, por ejemplo. La distribución de carabineros por habitante es muy injusta. Y eso los alcaldes sí tienen un rol para poder resolverlo. Entonces, a nivel nacional, nosotros hicimos el auge de la ciudad. Estándares por habitante y por barrio en cada una de las comunas del país. A nivel de cada una de las comunas lo plantean cada uno de nuestros candidatos. Cuando hablamos en materia de crecimiento económico con empleo, bueno, ¿cómo facilitar la vida a los distintos emprendedores en cada una de las comunas? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es poder hacer propuestas que tengan una mirada local y le hagan sentido a la ciudadanía en cada una de las comunas, con las particularidades de cada una de las comunas, con las diferencias de cada una de las comunas, pero que también tengan una mirada nacional. Y los líderes, y ahí lo tomo respecto a lo que tú llamas el centro, alguna gente dice que no existe el centro, en fin, pero más allá de esa discusión, los líderes más transversales, los que son
capaces de construir mayores acuerdos van a ser los que tengan más éxito en esta elección y también en las que vienen por delante. Ahora, y yo creo que es el desafío que tenemos en estas primarias, que son el 9 de junio, que tenemos la municipal el 27 de julio, pero que tenemos también para el próximo año. Alberto, te quiero preguntar directamente una pregunta netamente política. Respecto de este gobierno, ¿cómo la democracia cristiana se percibe a sí misma en esa relación? Mira, nosotros no somos parte del gobierno y de la misma forma nos interesa colaborar para que se hagan transformaciones importantes. En esa línea nosotros contribuimos mucho a que se pudiera generar un acuerdo en pensiones en la Cámara de Diputadas y Diputados. Contribuimos mucho, tanto en el Senado como en la Cámara, al acuerdo en salud. No solo respecto a la ISAPRE, sino que respecto a este nuevo rol que va a tener FONASA, ¿no? Este nuevo rol que le va a permitir contratar seguros en prestadores públicos y privados y de esa forma poder hacer un trabajo similar a la ISAPRE y beneficiando a millones de personas. Entonces, y por supuesto, ponemos el freno en cosas que no nos gustan y criticamos aquellas que nos preocupan, ¿no? Particularmente en materia de seguridad, uno ve que una parte del gobierno empuja legislaciones y distintas políticas en seguridad ciudadana que son resistidas por otra parte del gobierno. Entonces, eso a alguna gente le llama oposición constructiva, otra gente le llama colaboración con autonomía. Cualquiera de las dos, la verdad, pero queda un ustedes poco lo tienen mismo. acceso, por ejemplo, al gobierno como para sugerirle cosas, como para presentarle al presidente de la República el punto de vista o el criterio que tiene el Partido Demócrata Cristiano frente a cosas que eventualmente pasan que no son de toda su favoritismo o no les parece correcto? Como en toda democracia, quienes estamos en el Parlamento tenemos esa posibilidad de hacerlo, lo hacemos como partido también, en general más a los ministros que al presidente de la República. Desde el momento que nosotros no estamos en el gobierno, y es una decisión también, ¿no? Así no eligió la ciudadanía, nos puso fuera del gobierno en una elección hace más de 2 años. Desde el momento que estamos en esa situación, nosotros por supuesto que contribuimos desde nuestro rol en el Parlamento, desde nuestro rol en cada una de las alcaldías, desde nuestro rol en las gobernaciones, con Jorge Díaz en Arica, con Cristina Bravo en el Maule, con cada una de las gobernaciones, desde nuestro rol de transformar, apuntar a transformaciones que de la misma forma busquen el crecimiento económico y de la misma forma busquen generar espacios de seguridad en todos los sectores de Chile. Entonces, eso por supuesto que lo proponemos más a nivel de los ministros que a nivel del presidente. ¿Qué tanto, Alberto, qué tanto hoy se puede dar de alguna manera, las ganas de, por ejemplo, lo que antes se llamaba el crecimiento de un partido en una elección? El que tú generes una situación que por los partidos es la fiesta de la democracia por antonomasia, pero ¿qué tanto sientes tú de que tu partido, el Partido Demócrata Cristiano, ha crecido o ha disminuido de acuerdo a lo que eran probablemente los gustos o las intenciones tuyas cuando llegaste a dirigirlo? Bueno, primero era un hecho objetivo. De los últimos años a la fecha, los distintos partidos han tenido una baja, la democracia cristiana también. Eso es un hecho objetivo, no hay que discutir los números son los que son. Dicho eso, desde que asumí en noviembre del año 2022, hemos ido recuperando primero nuestra presencia, siendo relevante en la discusión parlamentaria, siendo relevante en la discusión de ley en pensiones, en salud, en educación, en seguridad, con distintos roles, senadores, diputados. También a nivel municipal y de gobernador. Entonces, hemos ido recuperando también el tener un pensamiento común y una mirada común en cada uno de los temas. Lo frecuente a veces cuando un partido está en crisis es que tiene 5 opiniones, tiene 5 líderes, 5 opiniones distintas. Y eso nos pasaba. Con el tiempo vamos teniendo opiniones más consistentes y eso también ayuda para el discurso con la ciudadanía.
Lo que está en veremos y lo que estamos haciendo el esfuerzo es que eso se traduzca en buenos resultados electorales. Ese es el desafío ahora. ¿Y para eso necesitan ampliar coaliciones o necesitan ampliar su amistad cívica con otros partidos? Se construye con otros, por supuesto. En la elección municipal, por ejemplo, nosotros participamos de un pacto en que está todo el oficialismo y nosotros. Nosotros estamos fuera del oficialismo con todo el oficialismo. ¿Por qué? Porque en las elecciones municipales no hay segunda vuelta. Entonces es absurdo tener un nivel de dispersión que signifique que después gana la derecha o ganan aquellos que no están, que están más unidos, ¿no? Sin embargo, la elección de concejales... que es donde se ve más o menos la verdadera dimensión de cada partido, ¿no? Claro, pero en la elección de concejales nosotros, Fernando... hicimos una apuesta más de futuro también, ¿no? Porque ahí vamos en una lista con el Partido Socialista y con el Partido por la Democracia. El Partido Radical no quiso, ¿no? Porque también está invitado. Se pusieron... No quiso porque tiene una mirada distinta, quieren competir en una sola lista. Esto es una estrategia distinta, legítima, por cierto. Bueno, pero ¿qué es lo que hay acá? Hace mucho tiempo que Partido Socialista, Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana no estaban juntos en una alianza política, desde bastante tiempo atrás, ¿no? Desde la concertación. Y yo creo, exactamente, y yo creo que eso le hizo muy bien a Chile. Y estoy convencido que aquí hay el germen de algo más grande que pueda proyectarse el próximo año. Vamos paso a paso, por eso elegimos esto en la elección de concejales y espero que tengamos un buen resultado. Ahora, lo que tú estás diciendo es que este pacto tú supones de que eventualmente podría generar una alianza de más largo plazo que para una elección. Exacto, en concejales. Porque, ¿qué es lo que ves tú, Fernando? Si uno mira el gobierno tiene dos almas, el mismo presidente, ¿no? El mismo presidente un día le hace un gesto solo a su minoría más de izquierda y otro día le habla a todo el país. Yo creo que el presidente de la cuenta pública tiene que elegir. Tiene que elegir si quiere hablarle solo al sector de más izquierda o hablarle a todo el país. Eso es, más allá de los temas, más allá de cada una de las cosas que diga, hay una cosa más de fondo que el presidente de la República tiene que elegir. Bueno, pero eso que se ve en el gobierno da cuenta de que hay dos coaliciones, ¿no? Dentro del gobierno. Nosotros, por supuesto, nos sentimos muy cercanos a uno de ellas, a lo que se llama el socialismo democrático, le dicen hoy día, ¿no? El Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal también. Los ex socios de la concertación. Nos sentimos muy cercanos a ellos y no tan cercanos, más bien, con algo de distancia, a lo que es el Partido Comunista y el Frente Amplio, ¿no? Con distancia respecto a ello. Pero por eso, Fernando, aquí en la lista de concejales hay un germen de lo que podemos hacer hacia adelante. Ahora, todo esto tiene sentido, para decirle a la gente, si somos capaces de juntarlo con propuestas. Entonces, propuestas en materia de seguridad, propuestas en materia de crecimiento económico con empleo, propuestas en materia de salud, dicho sea de paso, terminar con la lista de espera. ¿Cómo terminar con la lista de espera? Sí, planteemos sueños grandes, así como los jóvenes hace un tiempo planteaban gratuidad en la educación superior y los expertos decían que no se podía. Nosotros, Fernando, decimos, mire, terminar con la lista de espera. ¿Qué esfuerzos económicos, qué esfuerzos en infraestructura, qué esfuerzos en gestión tenemos que hacer para terminar con la lista de espera? En materia de equidad territorial, ya lo decía antes, el auge de la ciudad. ¿Cómo hacemos para que la brecha de áreas verdes, la brecha de equipamiento, la brecha cultural, la brecha de seguridad, carabineros por habitante, policías por habitante, se transforme en un objetivo de disminuir una especie de auge, usando la palabra de salud, ¿no? Auge, sí. Garantía explícita, ¿no? Bueno, el desafío, por un lado, lo político del pacto, ¿no? Que yo creo que hemos avanzado significativamente, fundamentalmente el pacto concejales, creo que es muy relevante en ello. Pero la segunda parte del desafío, que es a desplegar durante la campaña municipal, es que esto se cargue de sentido y que le haga sentido a quienes están en Antofagasta, como estuvimos en la semana, a quienes están en Penco, como estuvimos en la semana, a quienes están en La Granja, en Peñalolén, como estuvimos en la semana, en cada uno de los lugares de Chile. Ahora, Alberto, ya que lo mencionaste tú mismo, ¿cuál crees tú que es la, no sé si llamarle solución, pero cuál es la forma de resolver el problema que ha vuelto a surgir, y en gran medida porque lo hizo propio el propio gobierno, del CAE? Dos cosas sobre el CAE primero, antes de contestar la pregunta. El gobierno hace una cosa buena y una cosa mala en el CAE. La buena, a mí me parece bien que los presidentes cumplan su palabra o den explicaciones de por qué no pueden cumplirla. Y por lo tanto, si estaba en el programa, me parece bien.
Ahora, esto va a tener más cara de explicación que de cumplimiento, porque es imposible condonar. Además de que yo creo que no es justo, sino que más bien acotarlo a los a casos específicos, a los casos críticos y poner en discusión el financiamiento de la educación superior en su conjunto. Lo malo del gobierno en esta... ¿Cómo se les ocurre hacer un planteamiento con un titular sabiendo la discusión que va a generar sin tener la bajada, sin tener las propuestas centrales, ¿no? De, mire, esto va a ser de esta forma o de esta otra forma, ¿no? A generar una discusión que finalmente toda la gente está discutiendo sin tener la fórmula. Si es irresponsable o no es irresponsable lo que está haciendo el gobierno. Yo creo que en lo político es correcto que si había una promesa, se dé la explicación de por qué no se cumple, que es lo más probable. Y en lo concreto, probablemente la solución está en casos acotados, los casos más críticos, probablemente aquellos que tienen ingresos muy, muy bajos, pero esperemos cuál va a ser la propuesta concreta para a partir de eso hacer Ahora, respecto a eso también, el apoyo o la crítica. Respecto a eso también, y que lo conversamos la última vez que estuvimos acá, ¿qué tanto sientes tú que la brecha etaria, que fue muy fuerte en un momento dado, porque el grupo que hoy día gobierna atacó y criticó, más que atacó, criticó muy duramente los años de la concertación, y después fue una suerte de vuelta de algunos que también encontraron que... Me veía la declaración evitar, dices tú. Por ejemplo, estaban con muy poca experiencia para llegar. Bueno, pero la ciudadanía votó, está esa generación hoy día gobernando. ¿Qué tanto sientes tú que en tu partido o en general hay una brecha etaria que no se quiere mencionar mucho, pero sí, no nos gustan la gente más joven que esté gobernando? Es que yo creo que la brecha existe y es propio de las sociedades, ¿no? Que los más jóvenes empujan cambios y eso no está mal. Sería raro que no fuera así, que los más jóvenes empujan cambios con más ímpetu, por cierto, y los que tienen más canas o menos pelo, para ponernos en ambos casos, más bien aportan con la experiencia y los años recorridos. Yo creo que plantear soluciones de futuro en función de que unos son mejores que otros es sumamente equivocado. Yo creo que los equipos mixtos son los mejores equipos para una empresa, para una organización, para el canal y también para gobernar un país. Y desde ese punto de vista, ¿te parece que el gabinete y todo lo más registra de alguna manera ese balance? El actual gabinete sí, el actual gabinete tiene de alguna forma ese balance, más allá que uno esté en desacuerdo con las ideas que puede tener uno u otro ministro, ministro o ministra, pero el actual sí, el primero no. El primero, si tú te acuerdas, el primer gabinete más bien tenía de esto de lo etario, ¿no? De absolutamente los jóvenes contra los antiguos, los nuevos versus estos gobiernos increíble, etcétera, etcétera, la nueva mayoría y la concertación, que con el tiempo resulta que ya los chilenos vuelven a valorarlo, los chilenos consideran que fueron buenos gobiernos, con las dificultades, por supuesto, y déficit, ¿no? Pero en general, buenos gobiernos y buenos años para Chile. Por eso vuelvo a lo anterior, el pacto de concejales, Partido Socialista, Partido por la Democracia y Democracia Cristiana, ahí hay un germen de cosas que pueden ser buenas para Chile. Alberto, ustedes tuvieron dos rupturas dentro de un plazo bastante cercano, uno que terminó en Demócratas y otro que terminó en una parte de los amarillos, y que hoy día les han preguntado por todas partes en qué condiciones están para generar coaliciones, y básicamente nadie ha sido tajante o brutalmente, nunca, jamás con los republicanos, sí con un poco Renovación Nacional y la UDI. Pero, a ver, ¿qué relación o qué mirada tienen ustedes con aquellas personas que fueron parte de su entraña y que hoy día están en otro partido? Quiero señalar que hay otros que también han sido parte de nosotros y se fueron, pero a ninguno de esos dos partidos, sino que más bien en un camino independiente o más bien por problemas de convivencia interna o en distintos lugares de Chile. Yo he estado recorriendo, como te decía, en distintos lugares de Chile. Dicho eso, fundamentalmente la gente demócrata también, algo amarillo, pero fundamentalmente la gente demócrata han ido tomando opciones.
Y primero se decían de centro izquierda, después de centro, pero terminan pactando con Chile Vamos y la presidenta demócrata últimamente diciendo que no se cierra a una alianza con republicanos. Y mira, yo no quiero hacer juicio de eso. La gente tiene derecho a cambiar de opinión. La gente tiene derecho, si antes pensaban de centro izquierda y hoy día piensan de derecha, tienen derecho a cambiar de opinión. Lo que no tienen derecho a vestirse con ropa ajena, a decir que son de centro izquierda o son de centro cuando están en la derecha. A eso tienen derecho. Pero si han cambiado de opinión, bueno, están en su legítimo derecho. Ahí hay un punto bien interesante que tú estás diciendo, Alberto, que es cómo se define a una persona cuando cambia y que para que tú le digas dejaste de ser de centro izquierda y pasaste a ser de derecha. ¿Qué es lo que tiene esa persona que plantear para que tú digas ya no está en este lado, está en el otro lado? Tiene que ver un poco con los planteamientos, pero también un poco con la compañía, ¿no? Uno elige quiénes son sus socios. Uno elige por las dificultades electorales, pero en la dicotomía, hay varias dicotomías en el pensamiento en el mundo, pero en la dicotomía conservadores, progresistas, la democracia cristiana siempre va a estar con los progresistas. Por supuesto hay dos almas dentro del progresismo, una alma bien de izquierda, que no compartimos varias cosas, y un alma más socialdemócrata y social cristiana, que ahí estamos nosotros. Pero en esta dicotomía, estos otros dos partidos han optado por estar en el lado conservador, están en su derecho. En la vida la gente puede cambiar de opinión. Lo que no están en su derecho es decir que son progresistas cuando están al otro lado. ¿Tú sientes de que ellos dicen que son progresistas? Ellos dicen que son para el plebiscito decían que eran de centro izquierda, ¿te acuerdas? Después de centro. Hoy día pensando en primarias con Matei, no. Yo creo que la gente entiende que Matei y la UDI, más allá del liderazgo que pueda tener ella, representa a un sector que está en el lado conservador de la sociedad, no en el lado progresista de la sociedad. Bueno, la democracia cristiana nació de una ruptura del Partido Conservador. Así es. Y desde ese punto de vista también, cuando partió todo eso, incluye a mi padre ahí, los deben haber mirado muy feo. Sí. Quizás que se estaban yendo a la izquierda, se estaban yendo al comunismo o alguna cosa así. En ese sentido, ¿cuánto crees tú, Alberto, políticamente duran los movimientos de separación de partidos hasta que se consolidan y tú puedes ya abiertamente calificar a cada uno por su espectro político? Porque al principio todavía me imagino que nadie cambia y se transforma automáticamente en otra cosa. Es un proceso, me imagino. Sí, es un proceso y se miden las elecciones. Pero hay elecciones intermedias. Cuando hay una elección de Cámara de Diputados, por ejemplo, o elección del Senado, por ejemplo, uno elige en qué bloque está. Después vienen las elecciones territoriales, después vienen las parlamentarias y presidenciales. Pero uno va eligiendo en qué bloque está. Por supuesto que son procesos, como tú dices. Fue el proceso hace mucho tiempo, con la izquierda cristiana del MAPU, mucho más atrás. Y claro, pasará un tiempo para que tengamos el juicio completo, pero todo indica que la alianza que han elegido ellos ha sido una alianza más con la derecha y están en su derecho. Nosotros creemos que Chile necesita una centroizquierda fuerte, una centroizquierda distinta a la izquierda más extrema, que ahí está el centro de gravedad en esta centroizquierda para hacer transformación hacia adelante, para darle estabilidad al país, donde el crecimiento económico con empleo sea relevante. Crecimiento económico, le cuesta al gobierno decir eso, crecimiento económico con empleo, donde la seguridad sea un tema central y donde a partir de ello podamos hacer propuestas tan concretas como terminar con la lista de espera, tan concretas como el auge de la ciudad, tan concretas como cada una de las materias que han estado trabajando nuestros candidatos a alcaldes y alcaldesas en los distintos lugares de Chile. Entonces, yo creo que eso requiere Chile, nos vamos a esforzar por contarlo en los distintos lugares del país y a partir de ello poder tener el mejor resultado posible en estas elecciones municipales. Última pregunta que te hago, Alberto, ¿eso significa de alguna manera que cuando la gente se va de un partido,
para formar otro partido. El corte o la lógica de enemistad es automática. O sea, podrían, por ejemplo, llegar a acuerdo con otros partidos de centro, pero no con el del cual se fueron. O si que Amarillo o Demócratas dijera, oye, para este tipo de cosas queremos apoyarlo en determinadas candidaturas. ¿Podemos hacerlo o no? ¿O queda un poquitito así de rabia dando vuelta por el hecho de que ellos fueron los que se fueron? El bien principal, Fernando, es el bien del país. Y en los grandes temas hay que buscar acuerdos amplios. Nosotros propusimos un acuerdo muy amplio en materia de pensiones e invitamos incluso a otros de estos partidos también a suscribirlo. Algunos suscribieron, después algunos cumplieron, otros no cumplieron, pero finalmente en los grandes temas se requieren acuerdos amplios y tenemos que ser capaces de dar un paso atrás respecto a la rencilla que pueda haber. Pero para explicarlo en simple, la gente que nos está escuchando en la casa, esto es como los divorcios. Los divorcios tienen su crisis y después se aprende a convivir, pero son caminos distintos. Quien decide armar otro pensamiento político y cambiar de opinión política está en su legítimo derecho, y la verdad que hacia allá puede caminar. El proceso puede ser más o menos traumático, hay divorcios y divorcios, pero más o menos traumáticos, pero finalmente cada uno se consolida en su posición. Ahora, para los temas importantes que tienen que ver con el país, no con la disputa uno a uno, tenemos que buscar acuerdos amplios. Yo espero que el presidente en la cuenta pública no solo dé cuenta de qué cosas hizo, sino de cuáles no se hicieron y por qué no se lograron esos acuerdos. En pensiones, por ejemplo, ¿por qué no se ha logrado el acuerdo? Y que el presidente diga cuánto tiene responsabilidad el gobierno y cuánto tiene responsabilidad la derecha, y que lo diga, ¿no? Bueno, para los acuerdos amplios nosotros vamos a estar disponibles y en eso no vamos a preguntarle al otro qué es lo que piensa en cada una de las materias, sino que si está dispuesto al acuerdo en seguridad, al acuerdo en crecimiento con empleo, al acuerdo en pensiones, al acuerdo en terminar con la lista de espera, al acuerdo del auge de la ciudad, entre otras materias. Alberto, te quiero agradecer una vez más por haber estado aquí con nosotros, contándonos un poquitito cómo uno de los partidos más importantes del país ve este futuro. Y tú ves crecimiento en términos de los concejales, por ejemplo, que ustedes sean capaces de colocar en esta próxima elección, que es una buena medida para decirle a la gente. Normalmente la elección de concejales es mucho más fidedigna de los pesos de los partidos, porque prácticamente todos los partidos ponen candidatos. Y por lo tanto es mucho mejor ver la fuerza de un partido de acuerdo a la cantidad de concejales que sacó que de acuerdo a los alcaldes que sacó, por ejemplo. Sí, nosotros esperamos tener un buen resultado en concejales. Estamos apostando a elegibilidad, no tanto a número de votos. Cuando uno va en listas compactos tiene menos candidatos, por lo tanto tiene menos votos, pero justamente logra más electos. Nosotros creemos que eso es más importante porque nos interesa tener concejales y concejalas en las distintas comunas de Chile que puedan colaborar con la comunidad, llevar sus desafíos al alcalde y alcaldesa, poder generar los acuerdos territoriales y finalmente lo más importante, mejorar la calidad de vida de la gente. Ese es el sentido de lo que hacemos. Rapidito, te lo digo, cuesta mucho ser presidente de un partido político en estos momentos, Alberto, donde da la sensación de que el 90% de la gente vale en callampa a los partidos políticos. Te lo planteo de otra forma. Ha sido lejos el desafío más difícil. Más difícil que ser alcalde, más difícil que ser ministro de Obras Públicas, más difícil que la pega en sí misma o la responsabilidad de diputado. Lejos lo más difícil, pero tiene mucho sentido, porque la democracia, más allá de los dificultades que tengan los partidos, requiere que funcionen los partidos políticos. Lo contrario, construimos caudillos que después se guardan la democracia en un bolsillo, lo hemos visto en varios países de la región. Muchas gracias.